Cordial saludo, estimado público, tutor, demás compañeros del curso. Mi nombre es Carlos Daniel Ustaris Castillo, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cursando actualmente el curso Seminario 3. Por medio de este video voy a presentar la propuesta de proyecto de investigación como opción de grado, titulada Consecuencias del uso de inteligencia artificial en la construcción del pensamiento filosófico contemporáneo. Una reflexión desde el concepto de ensimismamiento de Ortega y Gasset y su filosofía de la técnica. La línea de investigación a la cual pertenece este proyecto es Problemas filosóficos en la era digital. Es un hecho que en la actualidad asistimos a un uso masivo de tecnologías, las cuales a partir del conocimiento científico son generadas por procesos de investigación y desarrollo que se transforman, digamos, en tecnologías y en artefactos que se comercializan y que se exponen en el mercado. Teniendo en cuenta esto, vemos cómo los procesos de innovación son muy cambiantes, muy acelerados, y las tecnologías de la información y la comunicación están generando cambios bastante drásticos, disruptivos y abruptos en nuestras condiciones materiales, en nuestra forma de estar en el mundo, en nuestra política, en la economía, en las relaciones sociales, los modelos educativos, en los procesos religiosos, culturales, entre otros. Teniendo en cuenta esto, entendiendo la inteligencia artificial como aquella tecnología algorítmica que permite emular ciertos tipos de razonamientos humanos con el fin de obtener resultados similares a los que los humanos podríamos obtener en esas condiciones, en esos razonamientos, vemos que es una tecnología bastante paradigmática y revolucionaria a la fecha, precisamente porque se trata, digamos, de emular la inteligencia humana. En este sentido, digamos que la inteligencia artificial es bastante útil, es una tecnología que puede generar muchas facilidades en el modelo educativo, en las cuestiones empresariales, laborales, puede generar muchas facilidades, pero también genera retos y desafíos, especialmente en los procesos educativos y en lo correspondiente a la transmisión de la enseñanza filosófica, los procesos de aprendizaje en filosofía. Esta es una cuestión importante porque la filosofía precisamente requiere de esos razonamientos críticos para realizar diagnósticos, para cuestionar, criticar y reflexionar sobre la realidad con el fin de transformarla, interpretarla y digamos transformarla. Esa es la labor y la misión del filósofo, y en eso consiste el pensamiento filosófico. Entonces, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial busca hacerse, emular o de cierta manera copiar ciertos procesos intelectuales, vemos cómo genera aquí como un encuentro difícil respecto a la filosofía. Lo primero a preguntar es ¿qué rol desempeña la inteligencia artificial en la filosofía? ¿Puede acaso la inteligencia artificial hacer auténtica filosofía o es imposible dadas las condiciones en la actualidad? ¿Qué se necesita para hacer filosofía? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Y sobre todo, ¿ocupará la inteligencia artificial el lugar del filósofo? ¿Qué hay de los estudiantes, los filósofos en potencias que están usando estas herramientas de inteligencia artificial para sus trabajos, para sus proyectos, para sus investigaciones, para sus cursos, sin tener en cuenta que realmente no están haciendo provecho y uso propio de esa carrera y de esa misión tan importante? Entonces, ¿qué consecuencias tiene este uso de inteligencia artificial en los procesos filosóficos? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque Ortega y Gasset señalaba que lo propio del ser humano, lo propio de la condición del ser humano es la facultad o la característica de ensimismarse.
es ese proceso de entrar en sí, de suspender todas las actividades mundanas, de recogerse, dejar de lado la alteridad en el sentido que lo entiende, de estar en función de lo otro y estar consigo mismo. En ese estar consigo mismo realizar un proceso de reflexión y generar ideas con el fin de aplicarlas a la realidad. Y encuentra aquí Ortega y Gasset el origen de la técnica, de las tecnologías. En este sentido, relaciona este proceso de ensimismamiento que requiere un esfuerzo intelectual, de reflexión, de meditación, y por el cual se han generado todas las tecnologías y toda la cultura en general, la filosofía, las artes, las letras, todos los procesos sociales que se han dado a partir de este ensimismamiento y que es propio del hombre, de su capacidad de comprender el mundo y de construir nuevos conocimientos. Se evidencia entonces la labor del filósofo, cómo queda a partir del uso de inteligencia artificial. Se pierde el ensimismamiento, llega la inteligencia artificial para eliminar esa parte, esa posibilidad o a potenciarla. Entonces es por eso que necesitamos una filosofía que se encargue en la actualidad de identificar y evaluar y diagnosticar precisamente el fenómeno de la inteligencia artificial y las consecuencias para el desarrollo filosófico contemporáneo. Por eso el objetivo general es analizar cuáles son esas consecuencias del uso de inteligencia artificial en la construcción del pensamiento filosófico contemporáneo. Entre los objetivos específicos tenemos describir cuáles son los elementos característicos o que caracterizan el pensamiento filosófico contemporáneo. Segundo objetivo, relacionar el concepto de ensimismamiento con la inteligencia artificial. Y el tercer objetivo es establecer criterios que permitan evidenciar o evaluar cuál es la incidencia del uso de inteligencia artificial en la construcción del pensamiento filosófico contemporáneo. Para esto, en el marco teórico, hemos encontrado muchos autores, pero en primer lugar citamos a Ibarra, titulado Ibarra 2023, Inteligencia Artificial en la Educación, donde expone de manera muy clara y completa algunas cuestiones relevantes sobre los procesos, la inteligencia artificial en procesos educativos, especialmente cuáles son los beneficios de ella y cuáles son los retos. Algunos de los retos que expone son la equidad, la accesibilidad, el uso y la protección de los datos, los posibles sesgos que se generan a partir de este uso, la interacción entre humano-máquina, los posibles desplazamientos laborales, entre otros. También por otro lado encontramos a Giro y Sancho, donde en el texto Solucionismo Tecnológico del 2022 hablan de este término, solucionismo tecnológico, y es que esa inclinación a realizar ciertos engranajes con ciertas tecnologías, brindar un solucionismo tecnológico y en este caso inteligencia artificial, que no siempre resulta beneficioso en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, en tercer lugar tenemos a Álvarez Villanueva, un texto muy hermoso, cuestiones sobre la enseñanza de la filosofía y la inteligencia artificial, en la que básicamente expone que, digamos, en el largo plazo, uno de los retos más importantes es ese desplazamiento laboral, ya que la inteligencia artificial puede ocupar muchos campos, muchas actividades, y deja un espacio de ocio, el que él llama otium cum dignitate, que es ocio con dignidad, que es ese ocio que permite regenerar, repensar, reflexionar y meditar acerca de cuestiones más importantes. Por último tengo a Atencia López, que también tiene un texto bellísimo que es relacionado con la inteligencia artificial y el pensamiento humano, donde básicamente tiene una postura racio-vitalista, en donde la razón y las formas de pensamiento van entrelazadas precisamente con la vida. Es decir, para el pensamiento humano está relacionado con su vida misma y no está, digamos, supeditado a tecnologías. No es posible que se dé un pensamiento propio como el humano en un cuerpo distinto o con sin interacción entre humanos, o simplemente por fuera
de la experiencia humana. Entonces, estas son unas propuestas muy interesantes que se pueden revisar respecto a la metodología. El método que uso y que propongo es la revisión bibliográfica de todos los textos relacionados, donde vamos a identificar los conceptos claves. ¿Cuáles son estos conceptos clave en esta propuesta? Inteligencia artificial, ensimismamiento, pensamiento humano, pensamiento filosófico contemporáneo, y vamos a entrelazar los conceptos clave para descubrir cuáles son las características precisamente que generan este pensamiento filosófico contemporáneo. Y por otra parte, el método hermenéutico, que es la correcta interpretación de los textos relacionados, pero también relacionado con un poco del método historiográfico, con un poco de historia de cómo la filosofía ha permitido desarrollar ciertas categorías, ciertas formas de razonamientos y el intelecto propio humano con el cual hemos podido avanzar en nuestra intelectualidad. Entonces, de acuerdo con este método, que es lo que pretendo abordar a partir de este método hermenéutico, historiográfico y de revisión bibliográfica de los textos, es la forma en la que busco encontrar la respuesta a la pregunta y a los planteamientos propuestos. Muchas gracias por su amable disposición y por haber llegado a este momento del video.